Buenas noches, Lick. Hola, buenas noches, mucho gusto. Buenas noches, Lick. Buenas noches, gracias. Vamos a esperar unos minutitos porque se están conectando. No se van a desconectar, por favor.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, licenciada. Buenas tardes, digo yo, ahora yo todavía estoy perdida en el tiempo. Pero ustedes me corrigen. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Buenas noches. Como que el descanso me dejó todavía en buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio con nuestra sesión. Recuerden que ya casi que estamos finalizando y pues tenemos que avanzar hasta donde podamos y que siempre con el objeto que fue planteado desde un inicio, que por el corto tiempo pues tenemos que ser realistas, ¿verdad? De repente se nos limita poder abordar todas las instituciones que conlleva el estudio de este curso, de este apartado en relación a las obligaciones, pero estamos abordando lo que consideramos más importante y para que ustedes tengan presente cómo se maneja este curso. Ahorita ya creo yo que ya van entendiendo por qué el negocio jurídico, sus elementos, sus vicios. Entonces, vamos a avanzar siempre recapitulando. Hemos estado hablando del negocio jurídico en su contexto, en su conjunto de cada uno de sus elementos, qué procede, cuándo no procede, qué tipo de forma puede adoptar el negocio jurídico. Pero les pregunto, definición de negocio jurídico. Definición de negocio jurídico. En donde tenemos el fundamento legal de contrato en el Código Civil. Recuérdense que estas preguntas son parte de la evaluación, entonces tenerlas presentes. ¿En dónde encontramos el fundamento legal de contrato? O la definición legal de contrato. Vean el artículo 1517 y qué tipo de forma adopta el contrato en cuanto a la clasificación de la forma que puede tener el negocio jurídico. (1517), por favor. ¿Qué epígrafe colocamos ahí? ¿Están dormidos? 1517. Una persona, por favor. Venimos dormidos, sí. Están dormidos, yo creo que quedaron todavía del Ya estamos cansados están desvelados, que ya no se puede ni participar, porque veo que nadie... Hoy querían descanso otra vez ustedes. Crudos, Lick. Más que crudos. A ver. En el artículo 1517 dice que hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Entonces ahí en ese artículo establecimos de que ahí encontramos la definición del contrato, cómo definimos contrato y asimismo establecimos que encontramos el negocio jurídico bilateral, ¿verdad? En el artículo 1517. Ahora les pregunto, ¿quién me enumera los elementos esenciales del negocio jurídico? ¿Elementos esenciales? Capacidad de goce. Capacidad. Ay, disculpen, ahí el perrito también está eléctrico. Pero cuenten. Ay, no, qué pena. Capacidad. Ay, perdón. El perro lo distrajo, perdón. Perdón. Sí, disculpe. Capacidad, objeto lícito y consentimiento. Ajá, muy bien. Entonces ahí es donde tenemos, ¿por qué decimos que son elementos esenciales? ¿Por qué decimos que son elementos esenciales del negocio jurídico? Porque
son necesarios para observar y que nazca el negocio. El negocio jurídico. Sí o sí son necesarios, deben de observarse, deben de verificarse, que se lleven a cabo, que se cumplan para que el negocio jurídico surta todos sus efectos legales. Hablábamos de los vicios que pueden ocurrir en un negocio jurídico. ¿Qué es un vicio del consentimiento? ¿Qué son los vicios? Los defectos que afectan y dañan el negocio jurídico. Ajá, son los efectos que dañan esa declaración jurídica y que hacen que éste sea nulo o ineficaz. ¿Quién me menciona los vicios del consentimiento? Error, dolo, violencia y simulación. Vamos a ver, el error. ¿Cuánto plazo se tiene para poder gestionar y tramitar un vicio que va en relación al error? 2 años. 2 años. ¿Fundamento legal? 1312. Cuando hablamos del error, del dolo, ¿cuál es el plazo? ¿Cuál es el plazo? 2 años. 2 años. 2 años. ¿Cuál es el fundamento legal? 1312. Cuando hablamos de la violencia, ¿cuál es el plazo? 1 año. 1 año. Les pregunto, ¿la simulación es un vicio del consentimiento, sí o no? ¿Por qué? Sí, ¿Sí? ¿Es un vicio? ¿Por qué? No, porque no tiene plazo. ¿Se recuerdan que les dije que en cuanto a la clasificación de los vicios establecidos legalmente, algunos consideran, son de la teoría, de la postura, del criterio, que la simulación no es un vicio, porque si vamos a estudiarla como tal, pues no contempla un plazo para que ésta se pueda tramitar o se pueda hacer saber legalmente en cualquier momento, mientras que tanto en el error, en el dolo y la violencia existe un plazo. En la violencia, ¿cuál es el plazo? 1 año. De 1 año. 1 año. ¿Qué aspectos o qué parámetros debe el juzgador, en este caso el juez, calificar cuando se va a tratar la violencia como vicio? Disculpen ahí, que el perrito está nervioso otra vez, pero ¿qué podemos hacer? Coacción física, intimidación, fuerza, rudeza, entre otros. ¿Cuál es el fundamento legal? $1,266. ¿Cómo se clasifica la violencia? En cuanto a sus manifestaciones, ¿cómo se clasifica? Física, moral, económica y psicológica, 1265. Muy bien. ¿Se dan cuenta entonces? Partimos, definición del negocio jurídico, elementos del negocio jurídico, vicios que se pueden manifestar, clasificación, plazo. ¿Qué trámite utiliza el error? ¿Cuál es el proceso? Juicios ordinarios de nulidad relativa. ¿En el dolo? ¿En el dolo? El mismo, chicos, el mismo. Juicio ordinario de nulidad relativa. Y en la violencia también, ya solo con el plazo que fue establecido. Y nos dice de que la simulación pues no tiene plazo. ¿Cuál es el fundamento legal de la simulación? 1284. ¿En dónde encontramos el fundamento legal del temor reverencial? Fundamento legal del temor reverencial. 1267. 1267, el que dice que no podemos aducir de que existe violencia cuando nosotros aceptamos celebrar un negocio jurídico en el cual pues exista una amenaza en relación a un derecho que se encuentra establecido y que lo estamos haciendo por algún respeto a alguna persona, alguna autoridad, entonces no se tomará
como violencia. Y el mismo artículo 267 nos hace referencia, hincapié a lo que refiere a cómo funciona este fundamento legal. Vamos a ver entonces qué son los elementos naturales, que era lo que estábamos trabajando. ¿Por qué le llamamos naturales? Y mencióneme un elemento natural que hemos estado platicando y cómo se maneja. Saneamiento, licenciado. Ajá. Miren, y regresando para darles el tips de por qué pusimos ciertos esquemas, aquí ustedes ya están en la clase, en la facultad de poder ir repasando y estudiando con este esquema. Miren, aquí les puse el negocio jurídico, ya vimos definición, clasificación de los negocios jurídicos, elementos de los negocios jurídicos, cuáles son los elementos esenciales del negocio, la capacidad, el consentimiento, el objeto lícito, y en el consentimiento pues pueden manifestarse lo que son los vicios. Estamos aquí, elementos naturales del negocio jurídico, vimos el saneamiento. ¿Quién me define qué es el saneamiento? Dos palabras claves, ¿se recuerdan cuando estábamos estudiando el saneamiento? Utilidad y posesión. Exacto. Es la utilidad y la posesión del bien que la persona va a vender, ¿verdad? Entonces eso no se debe de verificar. ¿Cómo se clasifica el saneamiento? Reivindicatorio y estimatorio. El saneamiento, esa era la acción que procede. Perdón. ¿Ah? Es por El evicción. saneamiento por evicción, saneamiento por vicios ocultos. Exacto. Y hablábamos ahí, explicamos cada uno qué significa evicción. Ay, esta lente no me ayuda. ¿Qué acciones podemos utilizar para ejercitar cuando se presenta lo que son el saneamiento por vicios ocultos? La que acaba de mencionar el compañerito. ¿Acción qué? Acción redivitoria. Y acción estimatoria. estimatoria. ¿Se pueden utilizar ambas? Sí. No. Si se utiliza una, no se puede utilizar otra. ¿Cuál es el fundamento legal de estas acciones? Artículo 1573, perdón. Y les decía, entonces, ya vieron ustedes el porqué de los elementos, y vamos a ver también, hoy espero avanzar por el tiempo que tenemos en relación a los elementos accidentales del negocio. ¿Cuántos elementos tiene el negocio jurídico? Tiene elementos esenciales, tiene elementos naturales y tiene elementos accidentales. ¿Cuántos elementos tiene el negocio jurídico? 3, esenciales, naturales y accidentales. ¿Cuáles son los esenciales? 3, capacidad, consentimiento y objeto lícito. ¿Cuáles son los naturales? 1, saneamiento. Este se puede clasificar en saneamiento por evicción y saneamiento por vicios ocultos. Y cuando hablamos de los elementos accidentales, hablamos que puede presentarse lo que es el plazo, la condición, el modo. Previamente a entrar a lo que es a los elementos accidentales, estábamos estableciendo de que en cuanto al saneamiento nosotros también podemos renunciar a esta figura. ¿Alguien que me explique cómo se manifiesta cuando hablamos de la renuncia del saneamiento al momento de recibir un bien que estamos comprando? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste la renuncia del saneamiento? Yo les decía que de buena fe nosotros podemos aceptar que una persona nos ceda, es decir, nos traslade la propiedad de un bien que no reúna. ¿Qué dijimos que era el saneamiento? Palabra clave, esas dos palabras. Que no tenga ¿qué? Que no se tenga ¿qué? Utilidad sobre el bien, posesión en cuanto al bien. Entonces aquí estaríamos ante la renuncia del saneamiento. El adquirente capaz
puede renunciar a su derecho de saneamiento, pero su renuncia solo será válida. ¿Cuándo es válida? ¿Cuál es la condición? De que nosotros aceptemos de buena fe renunciar a ese derecho que nosotros nos corresponde de que la cosa esté en condiciones aptas físicas en cuanto cuando se recibe un bien que lo están vendiendo. Entonces, ¿cuál es el fundamento legal de la renuncia al saneamiento? 1544. En el 1544, verifiquen si colocaron su epígrafe, por favor. Sí, licenciada. Sí, bueno. Y el último día de clases nosotros dijimos de que yo aquí les tenía y tuvimos a bien a darle lectura a algunos artículos que ya no vamos a repetir en relación a cómo se manifiesta el saneamiento y que son ejemplos que están establecidos en cada uno de estos fundamentos legales. Entonces, ustedes el ejercicio era de que fueran ubicando cada uno de los fundamentos legales y le fueran anotando ahí ejemplo de saneamiento y mejor si remarcaban con resaltador la palabra donde dice saneamiento. Bueno, seguimos avanzando. Y ahora sí vamos a entrar a lo que son, ¿qué elementos nos tocan? Del negocio. ¿Ah? Accidentales. Accidentales. Entonces la pregunta es, ¿a qué se refiere los elementos accidentales? ¿Qué refieren los elementos accidentales? ¿Cómo entienden ustedes los elementos accidentales? Ya entendimos que los elementos esenciales, como su palabra lo indica, esencial es que deben de constituirse, deben de estar presentes, deben de ser necesarios para que exista un negocio jurídico. Cuando hablamos de los elementos naturales, dijimos que son todos aquellos elementos que forman parte del negocio jurídico, pero en determinado momento una de las partes o ambas pueden disponer excluir uno de sus elementos. En este caso sería la figura del saneamiento, que ya se dieron cuenta que cómo funciona y que también yo puedo renunciar a que se me entregue un bien con las condiciones, ¿verdad? Siempre que exista buena fe de la otra parte de exponerme las condiciones en las cuales se me está otorgando, trasladando la propiedad de un bien inmueble. Ahora, cuando hablamos de los elementos accidentales, tenemos que tener presente que son todos aquellos, aquellos elementos que por voluntad de los sujetos pueden incorporarse al negocio jurídico. ¿Ustedes creen que los plazos, cuando existe alguna obligación, porque si tenemos un contrato y establecemos que vamos a cumplir en un plazo, ¿lo establecen las partes o es porque así debe establecerse en la forma? ¿Quién lo establece? ¿Quién decide poner un límite? Cuando hablamos de los plazos. Un término. Las partes, ¿verdad? Que van a celebrar el negocio jurídico. Entonces, quiero que quede claro que los elementos accidentales son todos aquellos elementos que por voluntad de las partes, de los sujetos que participan en el negocio jurídico, pueden decidir incorporarlos. Recapitulando, elementos esenciales son necesarios, son importantes. Elementos, ¿cuál era lo otro? Natural, son parte del negocio, pero podemos decidir excluirlos. Mientras que los elementos accidentales son todos aquellos elementos que los sujetos pueden incorporar al negocio jurídico. Y cuando decimos que puede incorporar al negocio jurídico, nos referimos que se van a establecer para cumplir una determinada obligación, se va a establecer una condición, el término de la obligación que va inmersa dentro del negocio jurídico, el modo, el plazo para el cumplimiento de una obligación. A eso nos referimos cuando hablamos de los elementos accidentales. Elementos accidentales en su cabecita son las condiciones, son los términos, es el modo, es el plazo que se establece por las partes que van a celebrar un negocio jurídico para el cumplimiento de una obligación. Y partimos de el plazo. ¿Qué entienden ustedes por el plazo? ¿Qué recuerdan ustedes del plazo?
Miren, ya son las 7:30. Ahorita empiezan los compañeritos a ingresar. ¿Se recuerdan que dijimos que teníamos establecido un horario? Voy a aceptar al último compañerito, por favor. Yo sé que todos tenemos responsabilidades, pero si no cumplimos, a ver, ¿qué entienden ustedes por plazo? Con un tiempo establecido. Ajá, pero pues, ¿qué más? Legalmente, ¿cómo establecería usted una definición? El tiempo fijado por ambas partes para el cumplimiento de una obligación. Exacto, eso quería escuchar. Es la época, es el modo, es la condición que se va a establecer o se va a fijar para el cumplimiento de una obligación. Entonces, cuando hablamos del plazo, legalmente, referimos que el plazo jurídicamente es el tiempo. Es el tiempo legal, es el tiempo o el modo, esa condición contractual que ha sido establecida por las partes que se toma en cuenta en el transcurso, ¿verdad? Que se estableció, que ha transcurrido para que se produzca un efecto jurídico. En este caso, el cumplimiento de una obligación. Quiero que quede claro que cuando hablamos de plazo, estamos hablando de ciertas estipulaciones, ciertas condiciones, ciertas limitantes que se van a establecer en cuanto al tiempo para el cumplimiento de una obligación. Entonces, aquí en la presentación, no sé si la visualizan. El plazo. Muchas gracias. El plazo, pues algunos lo definen doctrinariamente como ese acontecimiento futuro, pero cierto, en el que se fija una fecha para la adquisición o pérdida de un derecho. Algunos así lo consideran. Entonces, ustedes hoy les está quedando en mente qué es el plazo. Es esa época fijada, es ese tiempo legal, contractual que se establece para el cumplimiento de una obligación, es esa estipulación. Y pues nos damos cuenta que en los negocios jurídicos se establecen de repente cláusulas, ¿verdad? Donde van establecidas en cuanto al tiempo de cómo va a cumplir una obligación. Por ejemplo, si estamos ante un reconocimiento de deuda, ¿verdad? Un compromiso de reconocimiento de deuda donde nosotros tenemos una deuda porque yo estoy alquilando una casa, ya tengo meses de no pagar la renta y pues el dueño me dice que tengo que pagar. Entonces yo le digo, hagamos, y en ese documento, en cuanto a su contenido, vamos a establecer que yo tengo tanto tiempo de atraso en cuanto a renta y que yo me comprometo a pagar esa renta atrasada en 3 meses, 4 meses, 5 meses y que la cantidad que se va a cancelar mensual va a ser tal cada día de cada mes, el 30 de cada mes, consistiendo en la cantidad de tanto de dinero. Entonces ahí estamos estableciendo ese tiempo legal para el cumplimiento de esa obligación que estoy asumiendo. Por eso hablamos de los elementos accidentales del negocio jurídico. Es esa cláusula en la cual se va a subordinar a un acontecimiento, como lo establece la diapositiva, futuro, necesario en cuanto al ejercicio de derechos y que yo voy a ejercer derechos, así mismo la otra persona, dependiendo del papel que juguemos en el negocio jurídico, me va a exigir, ¿verdad?, el cumplimiento de una obligación que ha nacido a través de esos actos jurídicos que nosotros ya hemos hablado, que van inmersos de lo que es el negocio jurídico. Y pues que tenemos que tener presente también que el plazo debe reunir ciertas características, ¿verdad? ¿Cuáles son las características del plazo? ¿Cuáles crean ustedes según lo que hemos platicado? Puede ser voluntario, ¿Mm? también legal. La característica del plazo es que debe ser a futuro, porque no es ahorita, porque ahorita no tengo yo para pagar la cuota, ¿verdad? El arrendamiento no tengo ahorita, entonces yo estoy, a raíz de eso, yo estoy atrasado. Espérenme ustedes que aquí otro compañerito está solicitando entrar a la clase ya a las 7:30. Recuérdense el horario del curso, por favor.
Decíamos que el plazo debe de ser futuro, debe ser necesario, debe establecerse a futuro y pues estar en condiciones de poderse cumplir, ¿verdad? También. Por eso hablamos de características del plazo. Debe ser fatal, debe ser futuro, debe ser necesariamente ha de cumplirse. Por eso estamos estableciendo esa condición a futuro. Les pregunto, ¿dónde tenemos el fundamento legal del plazo en el Código Civil? $1,279. Bueno, en el 1279, ¿qué nos establece? ¿Alguien que le dé lectura? Artículo 1279. El plazo solamente fija el día o fecha de la ejecución o extinción del acto o negocio jurídico. Muy bien, entonces subrayen ahí, por favor, con resaltador amarillo. El plazo solamente fija él, con otro color de resaltador, el día o fecha de la ejecución o extinción del acto o negocio jurídico. Eso es lo que nos va a establecer el plazo. Entonces procedan a poner epígrafe con resaltador naranja y lapicero azul en grande ahí, plazo. Plazo. Cuando ya lo hayan hecho, por favor me dicen, como no lo logro ver, entonces para no ir tan deprisa. Ya, licenciado. Bueno, entonces coloquen una anotación ahí, aprovechando que estamos trabajando en el fundamento legal del plazo, coloquen ahí plazo, 2 puntos, con lapicero azul, recuérdense las anotaciones, lapicero azul. Y una vez dejen de referencia ahí una definición doctrinaria. Acontecimiento futuro, y anótenla porque la puedo poner en el examen y si no la anotan, no van a saber ustedes, porque ustedes pueden buscar en libros, pueden buscar otra definición, pero si no le atinan, no van a tener buena la respuesta. Acontecimiento futuro, pero cierto, ahí estamos estableciendo una definición doctrinaria. Acontecimiento futuro, pero cierto, en el que se fija una fecha, para la adquisición o pérdida de un derecho. Para la adquisición o pérdida de un derecho. Eso es el plazo. Y asimismo, de una vez, aprovechando que estamos ahí trabajando, coloquen clasificación del plazo. Cuando ya lo hayan hecho, me dicen ya, por favor, para que proceda a establecer, indicarles la clasificación del mismo. Ya, licenciada. Bueno, vamos a marcar la clasificación que se encuentra legalmente establecida. Existen varios criterios y vamos a ver aquí en la diapositiva en cuanto a la clasificación del plazo, pero nos vamos a centrar en clases de plazo que está establecidos en la ley. Número 1, plazo voluntario o contractual. También tenemos el plazo legal. El plazo legal. Y tenemos el plazo judicial. Miren la compañerita entrando a las 7:40 casi, de nuevo. Les llamo yo la atención ahí, por favor, compañeritos, ingresemos a la clase en el tiempo establecido, no les pido mucho. Ahorita ya son casi las 7:40, solo les pido que tengamos puntualidad, por favor. Seguimos. Las clases de plazo, me pierdo un poquito cuando me solicitan ahí, me desvirtúa la concentración, dirían ustedes.
Clases de plazo, ¿en dónde estábamos? ¿Cuáles les dije? Voluntario, legal y Muy bien. Estamos trabajando en el artículo 1279. Bueno, aquí en la diapositiva ustedes pueden observar de que existe otra clasificación doctrinaria que ustedes pueden encontrar en cuanto al plazo. Decimos que hay plazo suspensivo, plazo resolutorio, plazo consensual. Aquí encontramos también aquí en listado de los plazos que acabamos de anotar, plazo judicial, plazo determinado, plazo relativamente determinado, plazo indeterminado. Pero lo que yo quiero que quede claro es en relación a la definición de plazo, la de que es esa disposición que consiste en un periodo de tiempo en virtud del cual un acto debe de producir sus efectos jurídicos, el cual estamos estableciendo como condición y pues de no darse en el tiempo legal, en ese tiempo fijado para el cumplimiento de una obligación legal, pues va a dejar de producir sus efectos. Fundamento legal del plazo, ya dijimos, el plazo lo tenemos. ¿Cuál es el fundamento legal? 1279. Bueno, ahora les pregunto yo, ¿cuál creen ustedes que es la diferencia entre el plazo y una condición? ¿Cuál es la diferencia entre el plazo y una condición? Ya dijimos qué es el plazo. ¿Qué es el plazo? Según lo que les acabo de explicar. Es un acontecimiento futuro y cierto por medio del cual se hará efectiva la obligación. Entonces, ¿será lo mismo? Les pregunto primero. ¿Será lo mismo plazo a condición? No, Lic. ¿Cuáles son las diferencias? Una condición es como valga la redundancia, una condicionante para el cumplimiento de una obligación. Ajá. Va la primera. Una condición es incierta, mientras que el plazo, ¿cuál es una de las características? ¿Cómo debe ser? Al futuro. Es, ¿qué? Cierta, cierto. La condición es incierta. El plazo es cierto. También hablamos de que la condición puede o no cumplirse, ¿sí? Por ejemplo, si la condición fuera de casarse, una persona, la persona puede que se case o puede que no. No se sabe, ¿verdad? Mientras que el plazo, ese definitivamente, en cuanto al plazo, esa condición que dijimos, ¿cómo es el plazo? En cuanto a su definición, siempre va a llegar, ¿verdad? Siempre va a llegar. El plazo, ¿qué? Debe de cumplirse. Por ejemplo, si yo le pongo la condición el plazo es en enero, ¿será que va a dejar de llegarse a enero? Si ustedes deben de cumplir una obligación en un día de enero del otro año, ¿será que porque yo no lo quiero cumplir no va a llegar a darse ese día, a vivir ese día? Bien, ¿verdad? Entonces, el plazo se cumple. Este va a llegar, sea que se vaya a terminar el mundo, dirían ahí, o no, se va a dar. Entonces, son ciertas diferencias que tenemos que tener presentes cuando hablamos de la condición y hablamos del plazo. Existe otra clasificación que sí no quiero dejar de fuera y la pueden anotar en el artículo 1279. Cuando ya lo tengan, me dicen, por favor. ¿Qué artículo dijo, Lic? Perdón. Artículo 1279. Licenciada, Dígame. entonces no vamos a ver todas las clasificaciones que tiene usted ahí en la diapositiva.
Se las puedo mencionar brevemente, no voy a extenderme tanto como ahorita estamos hablando porque por el tiempo, mire, pero sí se las puedo mencionar. Yo les puedo mencionar en qué consiste el plazo consensual. Aquí está. ¿A qué se refiere consensual? Cuando hablamos del plazo consensual, pues es el plazo que convienen las partes, que acuerdan, consensual, donde hay consentimiento al momento de celebrar un negocio jurídico. Si hablamos del plazo legal, ¿a qué se refiere el plazo legal? Es el plazo que señala la ley, ¿verdad? Que establece la ley. Existe un fundamento legal, una norma jurídica que nos dice cuándo se debe de cumplir con esa obligación. Y es decir, de que si no se cumple, pues ya se va a generar alguna consecuencia legal. Cuando hablamos del plazo judicial, ¿a qué se refiere cuando hablamos del plazo judicial? Es aquel que cuando no existe plazo consensual ni plazo legal, obviamente, ¿verdad? Pero que las partes establecieron en determinado momento la realización de un negocio. Y pues la ley tampoco menciona el plazo al respecto. En ese caso, el plazo lo fija el juez. Por eso decimos un plazo judicial para que se cumpla una determinada obligación. Si hablamos del plazo determinado, pues aquí en este plazo determinado, como lo indica su nombre, pues es aquel plazo que señala una fecha, tanto de inicio como de finalización, y también la forma específica y concreta de cumplimiento de una obligación. Podríamos decir en el plazo determinado que un contrato tendrá vigencia del 1 de enero del 2021 hasta... o que tuvo, ¿verdad? Que tenía del 2021 al 31 de diciembre del 2023. Entonces, por eso hablamos de un plazo determinado. Sí, que eso aplica en los contratos de trabajo o algún otro contrato. Sí, porque dependiendo de la forma de contratación, recuérdese de que inicialmente lo que buscamos en la relación laboral por determinados principios que rigen al derecho laboral es que el contrato se celebre de forma indeterminada, ¿verdad? Pero pues, buscando la estabilidad del trabajador. Pero hay algunas situaciones que amerita según el puesto, según la institución, pues que se establece el plazo. Por ejemplo, un interinato. Un interinato lo contratan a usted y porque una compañerita dentro de la institución de trabajo va a tener a su bebé y va a estar suspendida y pues definitivamente ella es profesional y su trabajo amerita que no se paralice, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos una convocatoria, contratamos a una persona para que en un plazo establecido, pues... Pero ahí estamos hablando laboralmente, ¿verdad? Aquí estamos hablando en el cumplimiento de una obligación, pero ahí estaríamos ante el ámbito laboral, ¿verdad? De que la persona va a prestar sus servicios laborales de tal fecha a tal fecha. Y ya sabemos de que cuando regrese la persona que fue suspendida, se incorpora y finaliza mi contrato, ¿verdad? Hablábamos de, ¿cuál nos tocaba? Perdón. El plazo determinado, ya lo dijimos. El plazo relativamente determinado, pues este plazo señala la fecha tanto de inicio, también, ¿verdad? Como de finalización, pero no en una forma específica o concreta para cumplir una determinada obligación, por lo que hay que hacer ciertos cálculos para determinarlo. Por ejemplo, un contrato que tendrá vigencia en un año a partir del día de hoy, pero no nos dice cuándo va a finalizar, pero sabemos cuándo, lo que estábamos platicando. Un plazo indeterminado, cuando el plazo que señala la fecha tanto de inicio como de finalización, pero no se sabe su duración, ¿verdad? Por ejemplo, en un usufructo vitalicio, ya que se sabe, cuando estamos hablando de los casos de usufructo vitalicio, se sabe que el usufructo durará la fecha del usufructuario. En tal caso, pues, se sabe también que el usufructuario no se sabe cuándo se va a morir, ¿va? La persona, pero que se va a cumplir la obligación. Entonces, puede ser que tenga 50 años, 10 años en un mes. No hay una forma alguna de saber cuándo va a finalizar. Solo se sabe que
su vida es la vida de la persona que otorga el usufructo, es el plazo, ¿verdad? Ahí estaríamos hablando de un plazo indeterminado. Cuando constituimos una propiedad en usufructo, pues yo le digo, yo le voy a dar en usufructo mi casa ¿verdad? Pero mientras yo voy a recibir todos los beneficios, todas las ganancias, todos los frutos de la propiedad, pero no se sabe cuándo va a finalizar, ¿va? Porque no está establecido legalmente que yo me voy a morir mañana, pasado, en 1 año, 3 años, 4 años. Entonces, por eso hablamos del plazo indeterminado, ¿verdad? Y existe clasificación de lo que es el plazo. Ahí para quien preguntaba, la compañerita, no sé si le quedó claro. Ahí brevemente abordé la clasificación del plazo, ¿no? Gracias. Bueno, entonces hablábamos de la clasificación, ya les hice mención. El plazo entonces es ese acontecimiento futuro y lo enmarcamos entre qué fundamento legal, perdón, entre qué elementos. Accidentales. Ajá. Habíamos marcado, se me fue ahí, no sé si anotaron los otros plazos que establece la doctrina, que no los puse ahí, que es en relación al plazo suspensivo. ¿Lo habían anotado? No, Lick. Bueno, anoten ahí, por favor, en el artículo 1279. En el artículo 1279, pongan de título ahí, otros plazos según la doctrina. Plazo suspensivo. Y plazo resolutorio. Plazo suspensivo y plazo resolutorio. Busque ¿qué entienden ustedes por plazo suspensivo? ¿Que suspende alguna acción? Gracias. Entonces, decimos que el plazo suspensivo es el plazo que señala únicamente la fecha de inicio de una obligación. El plazo suspensivo señala solo el inicio de la obligación o del derecho. Busquemos el artículo 1279 otra vez. ¿Y qué nos dice ahí? Leamos otra vez. El plazo solamente fija el día o fecha de la ejecución o extinción de ¿ante qué plazo estaríamos ahí? Plazo que solo fija el día o fecha de la ejecución. ¿Qué plazo sería? Suspensivo. Márquenlo y le ponen una flechita, que ahí estamos hablando del plazo suspensivo. Ahora les pregunto, ¿qué recuerdan ustedes en relación al plazo resolutorio? ¿Nadie? Bueno, el plazo resolutorio es el plazo que señala únicamente la fecha de extinción o terminación del derecho. ¿Será que lo podemos encuadrar y marcar en el artículo 1279? ¿Sí o no? Sí. ¿En qué parte sería? Donde dice fecha de la ejecución o extinción. Sería, no, ahí estamos, cuando dice la fecha fija el día o fecha de la ejecución, es el plazo suspensivo. Cuando hablamos de que el plazo señala solamente la fecha de extinción del acto o negocio jurídico, estaríamos ante qué clasificación de plazo? Plazo resolutorio. Marquen ahí. Si yo les pregunto, ¿cuál es el fundamento legal del plazo suspensivo? ¿Cuál es? 1279. Primera parte del artículo. Ya lo marcaron ustedes con una línea, le pusieron una flechita, que es el plazo suspensivo. Y también, si hablamos del plazo resolutorio, está en la parte final una flechita
plazo resolutorio. Si les pregunto cuál es el fundamento legal del plazo resolutorio, ¿cuál sería? El mismo. El mismo. Entonces se dan cuenta ustedes que el plazo, al final de cuentas, que está clasificado entre los elementos accidentales, pues es el acontecimiento futuro y cierto. Y tenemos una clasificación en relación al plazo. Y el plazo, pues, nos sirve para determinar la adquisición o pérdida de un derecho. El plazo nos sirve también para fijar esa condición, ese acontecimiento para el cumplimiento de determinada, ¿qué? Obligación. Y pues vemos entonces cómo se manifiesta cada una de los tipos de plazo que están establecidos, que a brevedad pues se los traté de abordar, el plazo consensual, legal, que es necesario que lo tengamos presente al momento de estudiar lo que es el plazo. También quisiera no dejar pasar que veamos el artículo 1283. ¿Qué nos dice el plazo? El 1283. ¿Lo leemos, Lick? Sí, por favor. 1283. Si el negocio no señala plazo, pero de su naturaleza y circunstancias se dedujere que ha querido concederse al deudor, el juez fijará su duración. También fijará el juez la duración del plazo cuando éste haya quedado a voluntad del deudor. Si estamos dándole lectura, muchas gracias. Si le estamos dando lectura a este fundamento legal y pues a breves rasgos traté de hacerles mención a las características más sobresalientes de cada uno de estos plazos, ¿en cuál encasillamos ese artículo? Ante ejemplo de qué tipo de plazo estaríamos con el mencionar este artículo 1283. Plazo judicial. Plazo judicial. Colóquenle por favor ahí de epígrafe. Plazo judicial. Plazo judicial, epígrafe naranja. Y van a subrayar ahí, por favor, con resaltador amarillo, si el negocio con otro color de resaltador que no sea amarillo, no señala plazo, regresan con el amarillo, pero de su naturaleza, circunstancia, se dedujere que ha querido concederse al deudor, el juez, ahí con otro color, el juez fijará su duración. Estamos ante un plazo judicial. Yo sé que no han visto ustedes procesal, pero de nada, les paso ahí el tips. Cuando estamos ante este tipo de plazo judicial, para poderlo establecer, se utiliza un trámite, coloquen ahí, trámite o la vía para llegar a cabo este tipo de institución que es el plazo judicial, es a través de un juicio ordinario de fijación de plazo. Juicio ordinario de fijación de plazo. Y nos vamos en la parte de abajo. ¿Quién lee el siguiente párrafo del artículo 1283? ¿Qué dice el 1283, segundo párrafo? También fijará el juez la duración del plazo cuando éste haya quedado a voluntad del deudor. Muy bien. Entonces, por favor, subrayen ahí, también fijará con otro color de resaltador el juez la duración del plazo amarillo cuando éste haya quedado a voluntad del deudor. Ahí creo que lo podemos integrar con el artículo 49 de la ley del organismo judicial. No sé si la tienen a la mano para poder ver qué dice el artículo 49. De una vez pónganle ver artículo 49 de la ley del organismo judicial. Alguien que ustedes que son tecnológicos, que vea el artículo 49 de la ley del organismo judicial. Facultad de señalar plazo. El juez debe señalar plazo cuando la ley no lo disponga expresamente. ¿Ante qué tipo de plazo estamos ahí? Plazo judicial. ¿Qué tipo de plazo tenemos en el 1283? Plazo judicial. Entonces pónganle ahí, ver artículo 49, log,
ya sea de la ley del organismo judicial, que también nos establece cómo funciona este tipo de plazo, que es el juez deberá señalar plazo cuando la ley no lo disponga expresamente. Entonces, aquí nos vamos a quedar en esta clasificación, por favor. Yo creo que me adelanté, era aquí, ¿verdad? Pero bueno, ya vamos avanzando. Les agradezco mucho. Entonces, nos estamos viendo mañana, primero Dios, para seguir avanzando con nuestro contenido. A ver, licenciado Manuel, ahí, nuestro auxiliar, le cedo la palabra. Gracias. Buenas noches, licenciada, compañeros, buenas noches. Solo para comentarles que a partir de mañana hasta antes de mediodía se va a estar recibiendo la boleta del pago. Ya hablamos de que alguien por ahí puso que había mucha cola en el banco, pues no se les puede apoyar con eso. Lo que se puede apoyar es con las transferencias de un banco a otro banco, compañeros. Y recordando que quien no aparezca en el listado que yo tengo que entregar a la coordinación y a la licenciada quedaría fuera del curso. El pago, pues ya se sabe que es en una agencia, en la agencia de Banrural, es la cuenta monetaria. Y si mal no recuerdo, son 5 quetzales con 36 centavos, compañeros. Licenciada, sería lo único. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? Cedo ahí la palabra para que pueda resolver su duda. Buenas noches, compañero. Buenas noches, licenciada. Hola, buenas noches. Solo con una consulta. Yo ya hice el depósito, pero fue por medio de una cuenta de mi sobrina. Virtual, ¿va? Claro, compañero, sería únicamente que envíe esa boleta con su número con su nombre, su número de carnet y en este caso su teléfono, por si tuviera alguna duda, coordinación general, pero no habría ningún problema porque entendemos de que muchas personas no tienen cuenta de Banrural, ¿verdad? Entonces pueden hacer las transferencias y como le digo, únicamente al momento de enviar la boleta con sus datos que se les están solicitando, pues ya se hace el cuadro en coordinación general para que nos puedan dar la autorización que usted pueda obtener su nota, compañero. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, si no estamos finalizando, que pasen feliz noche, que estén bien, que descansen y nos vemos mañana, primero Dios. Un fuerte abrazo.